Muy buenas a todos, bienvenidos a Ever. Yo soy Alberico Polanco y mi hermano Angélico Rodríguez. Estaremos hablando de la identidad. Hermano mío. Así mismo, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Un placer estar con todos ustedes para seguir tratando temas importantes que nos edifiquen y que sean de fruto fructífero para todos. Así es. El tema de la identidad es un tema que sería bueno, o sea, es bueno porque ahora mismo ese tema de identidad está sufriendo como crisis. Ahí a veces uno sabe qué identidad tiene, a veces no, a veces la asume, a veces la copia. Entonces, empezando ese tema de la identidad, tenemos que saber lo que es identidad. ¿Qué es la identidad para usted, hermano mío? Identidad no es más que un conjunto de rasgos que identifican a un ser humano, a una comunidad o a una generación. Sí. Sí, eso es identidad, o sea, algo que te identifica y te separa de otro. ¿Y por qué es bueno saber la identidad, o sea, nuestra identidad? Mira, eso es tan importante. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un tema que lo sufren muchos países, que es el tema de la identidad, porque nosotros copiamos mucha cultura de otros países que no son de beneficio. Okay. Entonces, por eso cada pueblo y cada ser humano debe tener una identidad en el cual pueda permanecer para que no se pierda, no se distorsione. La pregunta es, la identidad no nos separa, la identidad no funciona a veces como ese muro que nos divide, porque si yo tengo que respetar tu identidad y tú tienes otra identidad y yo tengo otra identidad, eso no a veces funciona como algo que nos separa como seres humanos. ¿Por qué no somos una especie global donde nosotros no podemos guiar por los mismos valores, digamos, de alguna forma? Podría ser, lo que pasa es que la cultura es una identidad. Uh-huh. Entonces, cada pueblo tiene culturas históricas diferentes. Okay. Y eso hasta cierto punto nos separa. Ahora bien, la identidad no debe separarme. La identidad debe marcar mis linderos por el cual yo debo caminar históricamente. Pero no debe separarme. La identidad, de hecho, debe ser más bien un tema de cómo yo ser de ayuda o de cooperación a otro. Porque mi identidad va a ser que la persona que me está mirando, que me está observando, vea qué hay bueno de ese grupo. Estoy de acuerdo, sí, porque a veces nosotros decimos, no, la identidad no separa. Y de hecho, últimamente se ha vendido ese tema de ser el ciudadano del mundo. Sin embargo, nosotros no podemos copiar lo que tú acabas de decir, las cosas que están mal. Porque, por ejemplo, como los diferentes pueblos tienen diferentes culturas, no puedo ser un ciudadano del mundo tratando de incluirlo todo. Esa palabrita inclusión es una palabrita que se está usando mucho para buscar ese tema de igualdad, pero tiene su manzana envenenada detrás de eso. Porque querer incluirlo todo, estamos incluyendo el mal. Y eso tenemos que ser sabios en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Mira, si nosotros lo ponemos por la palabra, por la Biblia, la identidad, nosotros podemos tocar varios puntos. Y podría yo irme, por ejemplo, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y a partir de ahí, en la creación, entonces vemos una identidad. Que el Señor, Dios, nos crea con una identidad. Y dice, hagamos la imagen y crea unos rasgos. Entonces, eso, por ahí comienza una identidad. Ahora bien, podría seguir tocando versículos bíblicos, como por ejemplo, Segunda de Pedro. Cuando el Señor, Segunda de Pedro 2.9, creo, sí. Segunda de Pedro 2.9, cuando el Señor dijo, ustedes son
Linaje escogido. Real sacerdocio, Sí. nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó. Fíjate que ahí hay una identidad, pero hay una identidad escogida. Este es mi pueblo escogido. ¿Para qué? Para tal cosa. Entonces fíjate que la primera fue por creación, una identidad por creación. Ahora fue una identidad por llamamiento, por escogencia. Sin embargo, podemos tocar otro punto que está, por ejemplo, en Juan 1:12, que es cuando el Señor le decía a todos los que creyeron, a todos aquellos que creyeron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es que voy con el tema de la separación. Fíjate que la identidad tú la estás mencionando en función a una escogencia. Eso no les raya a las otras personas. Lo que pasa es que al principio no fue así. Fíjate que al principio fue por creación. Todos una identidad. A todos una identidad. Un buen punto. Sí, todo. O sea, todo creado, toda criatura tuvo una identidad en Dios. Sí, imagen y semejanza de Dios. Exactamente. Luego se escogió porque entonces nosotros nos separamos de Dios. O sea que nosotros vamos perdiendo la identidad a medida que nos vamos separando de Dios. Nos vamos separando haciendo lo malo, en la maldad, en el pecado. Ahí yo me separo de Dios y pierdo la identidad, que fue lo que le pasó a Adán y Eva. Entonces vuelve el Señor y escoge, pero después en el tiempo, cuando viene Jesucristo, le dijo, mira, ahora es a los que creen. A los que creyeron en él le dio la potestad. Y ahí entra, vuelve y no hay exclusión, no saca a nadie, sino que le abre el panorama, abre la gracia para que todo aquel que cree. Vamos a hablar un poco de eso. Si nosotros salimos y preguntamos, ¿usted cree en Jesucristo? La mayoría de gente, por lo menos de Occidente, te va a decir que sí, que cree. Esa persona tiene esa identidad cristiana que Cristo vino a establecer, porque es por el que cree. ¿Cuándo sí, cuándo no? Ahí voy. Ese versículo dice muy claro, a los que los recibieron. Fíjate que ahora no es un tema de que tú tienes una identidad por los méritos y por el cumplimiento de cosas. Ahora tú tienes una identidad cuando tú recibes a Cristo. Amén. En este contexto. Pero eso no te excluye, porque esa puerta está abierta para todos. Antes tú tenías que cumplir una serie de leyes para que entonces tú pertenecer. Pero ahora, entonces la gracia se abre para todos y dice, ahora mira, si ustedes me reciben y creen, entonces yo le entrego un acta de nacimiento nueva. Ahora, si tú recibes y crees, pero ese creer no es como tú acabas de decir, si hace una encuesta y pregunta, la gente dice, sí, yo creo. No, ese creer no es solamente de hablar, de decirlo, sino es de vivirlo. ¿Y cómo se vive? Porque cuando tú crees en algo, tú practicas lo que crees. Ok. Hay gente que tiene una ideología, una filosofía de vida, y en eso que creen, conforme a eso viven. Pero pasa lo mismo en el camino de Dios. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, si tú lo aceptas y crees, entonces te da un nuevo nacimiento, te da una nueva identidad. De eso que estamos hablando, de identidad. Fíjate que lo primero que tocamos fue por creación. Después tocamos uno por escogencia. Y ahora tocamos una identidad por recibirlo. Por la fe. Por la fe. Pero yo quiero hablar de otra forma de tener identidad, que es la que Dios, Jesucristo, el mismo Dios dijo, yo quiero que ustedes tengan esta identidad para que el mundo lo conozca. Y estaba hablando de Juan 13:34, que es un nuevo mandamiento. Pero ese no es un nuevo mandamiento. Yo quiero que tú lo leas y lo busques en Levítico 19:18. Levítico 19:18. Correcto. Dice,
No te vengarás ni guardarás Sí, léelo completo, léelo, qué bonito es. No te vengarás, Ajá, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ajá. sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, Yo soy el Señor. ok. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni te vengarás, ni vas a tener rencor, sino que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús toma eso y le dice, yo le voy a dar un mandamiento nuevo. Ya yo le doy un mandamiento que se amen, que ame a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero ahora él dice, en el versículo 13:34, él dice que le va a dar un mandamiento nuevo. Que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cuál es la diferencia del primer mandamiento y el segundo mandamiento? ¿Por qué el segundo es nuevo? El segundo es nuevo porque al principio él decía, ama a tu prójimo. Como a ti mismo. Ok, entonces hay un parámetro. Si yo no me quiero, yo no amo a mi prójimo. ¿Me estoy entendiendo? Una diferencia abismal. Totalmente, porque entonces ese amor en el principio por ley tenía que ver muchas veces si tú también me correspondes. Yo te amo si tú me amas. Ojo por ojo, diente por diente. Exactamente, pero ahora el Señor dice, yo le di el de Levítico, ama a tu prójimo, pero ahora yo le voy a dar uno nuevo. Yo quiero que ustedes se amen, pero es como yo lo he amado a ustedes. ¿Y en qué yo puedo relacionar eso con identidad? Mira qué pasa. Jesús cuando le da este versículo a ellos, cuando le habla a ellos, viene primero de lavarle los pies a los discípulos. Y dentro de ese grupo estaba Judas, que lo iba a entregar. Y Jesús lo sabía. Sí. Y aún así le lava los pies. Fíjate el amor incondicional, que sabiendo que tú me vas a traicionar, sabiendo que tú me vas a entregar, yo te voy a servir. Ese es el amor que Jesús le está diciendo ahora. Yo necesito que ustedes tengan esta nueva identidad de amor. No es una identidad de amor que se da si tú me das. Que yo te quiero si tú me quieres, si tú haces algo por mí. Hay amor de tipo, tú me quieres, como esposa, como esposo, tú me quieres, pero es también si yo te quiero. Entonces, ahora Jesús está diciendo, para ustedes tener una identidad en mí, para que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos, ustedes tienen que amarse unos con otros, pero como yo lo he amado. Muy fuerte. Entonces, fíjate que eso lo dice primero en su grupo. O sea, se supone que esa práctica tiene que comenzar primero dentro de los hermanos de la fe, dentro de tu comunidad, dentro de tu familia y tu alrededor, de que tú tienes que amar a pesar de los errores del otro, a pesar de lo malo que es el otro. Pedro le dice, ven acá, Jesús, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. 7 veces. El Señor le dice, no, es que aquí no hay límite de perdón. Porque que ese amor es de servicio, pero es sacrificial también. Cuando Jesús dice amen a sus enemigos, ¿es literal eso? Es literal. No es una parábola. No. No es una metáfora. Ahí tú no necesitas una revelación. No necesito. No necesitas que tú tengas mucho ayuno y mucha revelación para eso, no. Eso es literal. Es literal. Pero ¿cómo yo puedo amar a un enemigo? Ajá. Es que ahí es que es este asunto. ¿Cómo tú vences el mal? Dice él, que si no es con el bien. ¿Por qué seguimos con las diferencias, con las guerras? ¿Por qué tanto problema de inseguridad en los países? ¿Por qué tantos robos políticos? ¿Por qué tanta matrimonio que se matan, que se asesinan, que se golpean? Es por la falta de amor. Porque si yo no amo así incondicional, las cosas no se van a detener. Si tú pagas mal por mal, al final viene otro mal. El versículo que tú leíste dice, no se venguen. Es lo primero que dice. Sí. Ni guarden rencor. Ni guarden rencor.
Es más, cuando tú ves las iglesias, tú vas a las iglesias y hablan del amor, te hablan como de 6 amores diferentes. Mira, te hablan del amor ágape, el amor fraternal, el amor filo, el amor... Y hay como 18 tipos de amor. Ujú. Pero el amor que habla Pablo en Corinto, ¿no? Sí, Corintios 13. Ok. Te dice el tipo de amor que tú tienes que tener para todo el mundo. Pero aquí no, nosotros tenemos diferentes... Mira, yo amo, por ejemplo, y quiero a mi esposa de una forma, a mis hijos de otra, a la suegra de otra y a mi hermano de otra. Y tengo todo un tipo de amor para cada uno. A este le perdono, a este le dejo pasar 3, a este no le paso ni uno, a este lo condeno de una vez. Y es así. Y eso no es amor. Cuando se trata de mí, yo sí quiero que se practique el amor. Completo. Y me den la oportunidad. Yo fallé. Pero Señor, por amor a Dios, tengan compasión de mí, si es de mí que se trata. Pero si es del vecino, o si es de una persona que a lo mejor yo no tengo mucha relación, debería ser condenado de una vez. Condénenlo. Preso. Pena de muerte, seguido. Tú que traes el tema de la identidad con relación al amor, significa que nosotros no estamos teniendo esa identidad o no la estamos practicando. No la estamos practicando. Jesucristo la entregó, pero no la estamos practicando. De hecho, esto es tan... Me da tanta pena y me da... Pero tú generalizas o... Es que pasa en casi todas las congregaciones. Tú estás en una congregación y tú tuviste una diferencia con alguien, con un líder, con el pastor. Y si tú dices que te va, te maldicen. ¿Y por qué tú tienes que maldecirme si ni siquiera Jesucristo lo hizo? Pero tú te vas bajo maldición porque usted se apartó, usted se fue y te tachan. Y hasta los hermanos te dejan de hablar. Como si tú te fueras por algún pecado gigante. No, tú decidiste irte por a lo mejor un mal entendimiento. Sí. Entonces, eso es amor. Eso no es amor y eso pasa frecuentemente. O sea, no te dejan pasar porque, mira, yo ahora tengo una diferencia doctrinal. A lo mejor yo creo que la salvación se pierde y el otro dice que la salvación no se pierde. Y eso nos separa, ya no nos hablamos. ¿Y el amor? ¿Dónde está? ¿Tú sabes qué nos separa? Versículos bíblicos nos separan. Nosotros usamos los versículos bíblicos para separarnos entre hermanos y no hablarnos. Y se cumple lo que dice la palabra, que la letra mata. Sin embargo, estamos en la iglesia y el amor de Cristo. Yo te amo en el amor de Cristo. El amor del Señor. Y te amo en el amor del Señor. Mentira. A veces hay celos ministeriales en el mismo pueblo y el que toca la alabanza, nadie le puede tocar un micrófono y el que ujiere es que esté en la puerta y nadie puede estar en la puerta y tú ves un celo ministerial. ¿Y el amor? Se levanta uno y que llega hace 3 meses y dice, y tú le ves que tiene a lo mejor el don de profetizar o el don de la palabra y porque tú llegaste nuevo, lo que sea, que te dicen, no, usted tiene que esperarse, hermano, eso no es así, usted tiene el don de Dios, no. Entonces, eso no es amor. Aquí las instituciones aman más las instituciones y los versículos bíblicos y no aman a los hermanos. ¿Qué dice eso hacia afuera? Ahí es que voy. Todo esto yo te lo estoy trayendo porque se supone que la identidad que va a reflejar que nosotros somos discípulos, hijos de Dios, es el amor y no lo estamos dando. Si tú y yo tenemos diferencia y no buscamos un bajadero de emergencia por medio del amor, con razones nos vamos a separar. Los matrimonios se están separando. Con razón. Con razón. Pero el amor no se está usando. El amor cubre multitud de pecados. Si nosotros tenemos esa información y lo sabemos como cristianos, ¿por qué no se está dando? Porque tenemos información, no tenemos revelación. ¿Cuál es la diferencia? O que la información no transforma a la gente.
La información no cambia al ser humano. ¿Cómo no? No. Pero si yo tengo la información, es que puedo llegar al entendimiento. Lo que pasa es que la información no hace que tú practiques. La información, sin llevarla a la práctica, es un entretenimiento. Pero hay informaciones que estoy llevando a la práctica que son las que me están dividiendo. No, lo que pasa es que son manipuladas. Porque yo no puedo usar por decir algo, 3 versículos bíblicos que me den una razón y apartar el amor. La palabra dice que de qué me vale aún entregar mi cuerpo en sacrificio por los demás si no tengo amor. ¿Qué pasa si yo tengo la razón doctrinal y aplico la teología correcta y hago el procedimiento el que se debe, el que me dice la Biblia? Sin embargo, el otro hermano no, en algún sentido, y nos separamos. Y nos separamos de tal punto que una separación total, o sea, no es que no quiero saber de ti, pero no podemos estar juntos. ¿Me vale ese cumplimiento de la doctrina? O sea, ¿puedo seguir, me acepta Dios mi ofrenda porque estoy cumpliendo las cosas como se deben? ¿O es la separación un indicativo de que toda mi teología está en el suelo? Bueno, te voy a decir algo. Yo te tengo muy mala noticia. Porque el pueblo de Dios está cumpliendo con muy buena teología y con muy buenos principios y muy buenos, a lo mejor, comportamiento moral. Pero está dañando al pueblo de Dios. ¿Por qué yo tengo que separarme de ti si tú no crees lo que yo creo? No. Ahora bien, pero nosotros nos separamos de las otras religiones. Jesús, ¿a dónde iba? Él decía, el que necesita médico es el enfermo. Ahora, Pablo también ratificó y dijo, no se junten con aquello. Eso te iba a decir. No se junten que con aquello. Conociendo la verdad y una vez declarándola y viviendo entre nosotros, se separaron y ahora hablan blasfemia. Es otra cosa. Ok. Porque él dijo, porque de ser así, de ustedes separarse del mundo, entonces no se juntarían con nadie. No se trata de eso. Se trata de que si tú y yo tenemos una diferencia de información, llámele teología, llámele principio, como tú quieras, eso no me debe separar. Pero señores, yo tengo diferencia con mi esposa en muchísimos puntos. Sin embargo, siempre buscamos un bajadero, siempre buscamos la solución. Yo tengo diferencia con mis hijos. Sin embargo, busco el bajadero, busco la solución y buscamos la parte salomónica que nos mantenga unidos. Esa misma práctica yo no la puedo tener con mis hermanos. Esa es la misma práctica que yo debo tener porque Jesucristo la practicó conmigo el día que me llamó. Yo era un desgraciado, un bandido, un tal, un mentiroso, un adúltero, todas las cosas. Sin embargo, Él buscó la forma de cómo yo llegara a Él. Sí, pero Cristo se separó de los fariseos. Él no se separó de los fariseos. No se separó. Los fariseos fue que lo mataron. Él nunca se separó de ellos. ¿Se separó? Jesús, es más, fue tan fuerte que cuando él iba de nuevo a Jerusalén, los discípulos, no vaya, que te están esperando. Él dice, no, yo tengo que ir. Porque mi hora y el día la tiene mi padre, no los fariseos. Sí, y de hecho hubo fariseos que fueron salvos. ¿Entiendes? Sí, cierto. Tú que hablas de identidad con relación al amor. Tú sabes que en estos tiempos hay una proliferación de derechos y de pensamientos y de ideología que la gente ha asumido, y entre esos está los diferentes tipos de identidad. Entonces, ahora yo me puedo identificar como yo quiera y en lo que yo quiera. Tú que estás hablando con relación a eso del amor, si yo me identifico con una de esas ideologías, ¿tú me rechazarías? Qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque eso es lo que nos separa a nosotros, a lo mejor de otras religiones. Yo no solamente no me separa, sino que yo trato
de llevarte a la verdad. O sea, eso no me puede separar de ti. El que tú tengas una condición mental, el que tú creas algo diferente, que tu comportamiento sea diferente, y a lo mejor raye en lo que para mí sería algo incómodo. Extremo, digamos. No me debe separar. Yo tengo amigos de todo tipo. Yo no soy un santo. Y así como yo acepto a otros, otros me aceptan a mí. Pero eso sería entonces inclusión. No, eso no es inclusión. ¿Qué es entonces? Eso es amor. Ok. O sea que tú me aceptas como yo soy. Es fácil. Hay grupos que porque yo tengo mis pensamientos no me aceptan. Pero mi pregunta es, ¿tú me aceptas como yo soy? Es que yo tengo que aceptarte como tú eres. Ahora, yo lo que no voy a practicar lo que tú practicas. Yo lo que no voy a identificarme con lo que tú te identificas. Por eso el Señor siempre ha llamado a decir, ustedes deben estar entre ellos, pero que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. O sea, que tu identidad sea tan firme que ellos adopten tu identidad. Pero eso no es lo que pasa. Pero que ese es el asunto. Lo que pasa es, o lo que frecuentemente pasa es, que el cristianismo está adoptando las prácticas del mundo, la identidad del mundo. Entonces, por eso no debería el cristiano como recogerse un poquito para no entrar en esas tentaciones. No recogerse. Es que yo tengo que saber con qué objetivo yo estoy en un lugar. O sea, yo tengo mi familia, yo tengo muchos familiares que no comparten la misma, por decir algo, creencia que yo tengo. Sin embargo, eso no me separa. Ellos tienen otras creencias y nos reunimos y compartimos y la pasamos bien. Ellos me respetan y yo los respeto. Ok. Ahora, ¿cuándo viene esa pequeña separación? La separación viene cuando yo quiero, de una forma violenta, que ellos crean lo que yo quiero, sin tener la revelación ni el convencimiento que yo tengo. Entonces ahí hay un problema. Okay. Y viceversa, ellos pueden practicarlo así conmigo y viceversa. Entonces ahí viene el problema de la separación, que es lo que pasa con muchos, a lo mejor, evangélicos cristianos. Llegan a los sitios y entienden que tú tienes que por ejemplo, convertirte al Señor obligado, porque hay un versículo que dice que éntralo a la fuerza. Fuérzalo a entrar. Fuérzalo a entrar. No, eso no se trata de eso. No, eso tiene un así. contexto. No. Pero entonces tú no estás siendo, digamos, como firme. O sea, tú estás negociando. No, yo estoy firme. Es que el que tengo que estar firme soy yo. Dice la palabra. La palabra no dice, mira que el grupo esté firme. No, dice, mire que el que está firme, que no caiga. O sea, eres tú que tienes que estar firme. Él te dice, persevera. Y aquel que persevere, este será salvo. O sea, tú tienes que tener tu identidad clara de quién tú eres y a quién tú perteneces. El mundo tiene una identidad. El mundo. Uh-huh. No, es que tú has hablado muy globalizado. El mundo tiene muchas identidades. El mundo tiene muchas identidades. El ser humano en común, tú entiendes que tiene su identidad, que se identifica con algo. El ser humano común. Sí, o sea, lo general, vamos a decir, porque hay diferentes grupos, religiosos, cultura, lobbies, etcétera. Bien, hay diferentes identidades, como tú dices, pero en lo general, el que se levanta temprano en la mañana, se va al trabajo, vuelve, cuida a los hijos, ese siente en su ser, en lo que él es, siente una identidad, o sea, se corresponde con algo. Bueno, yo te voy a decir algo. El ser humano, no importa de qué nacionalidad sea, si no tiene identidad, no sabe para dónde va. Si no tiene identidad, no tiene ni siquiera razón de por qué está vivo. Muy importante la identidad, entonces. O sea, ¿y por qué? Tú no te puedes levantar hoy con trabajar para producir dinero para ti o para tus hijos si tú no sabes cuál es el fin de para dónde tú vas o por qué lo estás haciendo. O sea, si tú no tienes una identidad, a veces nos movemos como animales irracionales. O sea, por hábitos, por instinto. Lo que hay que hacer.
por instinto. No, es que yo tengo que tener un convencimiento. Aún mi vida sea una rutina de me levanto a las 8, llego a las 5 a mi casa. Yo debo tener una identidad, porque si no, eso me aburre, eso no me llena y yo termino quitándome la vida, pues no tiene sentido la vida. Ok, la identidad te provee un sentido. Claro, de pertenencia. Cuando dice a los que creyeron les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios, tú tienes una identidad, pero tú tienes no solamente una identidad, tú tienes una cobertura, tú tienes un padre, tú tienes una herencia. Tú eres hijo. Tú eres hijo. Entonces, no es tan sencillo, sino tú tienes una identidad, tú tienes un parentesco, pero tú no estás solo. Y fíjate que esos símbolos que tú mencionas, herencia, parentesco, hijo, todo eso es amor. Exactamente. Entonces, no es tan sencillo. O sea, todo hombre, todo ser humano debe tener una identidad. Ahora, ¿cuál es la que yo profeso? La identidad en Jesús. La identidad en Cristo. Esa es la que tú sugieres. Claro, yo vine de una identidad del mundo donde... ¿Cuál era tu identidad en el mundo? ¿En el mundo? Sí. En el mundo la identidad es el dinero. O sea, en el mundo tú entiendes que si consigues dinero lo tienes todo. Ok, ¿y no es así? No. Ok. No. El dinero es un medio donde te facilita todo lo que tiene que ver sobre la tierra, hasta cierto punto también. Pero no es el todo. Porque hay muchas cosas que no se compran con dinero. Tu identidad en el mundo era el dinero. El dinero. Ese era mi todo. O sea, si yo consigo dinero, yo entiendo que puedo tener cosas materiales, que son las que me llenaban. Me podía tener placeres, que era lo que me llenaban. Y entonces ya yo entendía que ese era mi todo. Pero eso no lo es todo. Eso te da, como tú dices, cosas materiales. Que al final no te llenan porque el ojo no se cansa de ver. Pero también este cuerpo no se sacia del placer, sino que va degenerando. Va degenerando. Entonces, no, tú siempre estás vacío. Tú siempre necesitas más. Tú siempre necesitas ver más, tener más. Cuando tú ves una cuenta de ahorro, tú dices, yo tengo 5, pero yo mañana quiero tener 7 y pasado 10. Y siempre tiene que ir aumentando el número y al final no te sacia. Entonces, ese era en el mundo, esa era mi identidad. El Dios dinero. Ese Dios, de Dios el dinero, eso es, la mayoría persigue eso. Entonces tu identidad cambió, ¿por qué? ¿Qué te hizo cambiar? Por eso mismo, porque viví tenencias, producir dinero, tener placer, y cuando se acababa el día, que tú llegas a tu habitación, que tú te sientas solo, tú te das cuenta que estás vacío. Que estás vacío. Hay mucha gente que llegan al evangelio, llegan a Cristo porque tienen un fracaso de algo, porque una enfermedad o un bancarrota, perdieron todo. En el caso mío no, yo tuve una relación con Dios, y yo tenía negocios y todo, y yo llegaba en la noche y me encontraba así. Entonces comencé a buscar de Dios. ¿El vacío mencionado es real? Sí, es real. O sea, eso existe de verdad. Vacío existencial, que tú dices, ¿por qué yo estoy vivo? O sea, ok, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo dinero en los bolsillos, no le debo a nadie, tengo negocio. ¿Y? Llega esa parte donde... Llega un momento donde sí, no. pero esto no me... Entonces, bueno, voy a, por ejemplo, a probar el alcohol, pruebo el alcohol y hoy bebo el ron, mañana el whisky, el pasado el macaro, pues yo que pruebe esta mujer, esta sí es la que me gusta, después tú crees que esa no es, que es la otra, y prueba, y te pasa en eso. Pero cuando haces una pausa, que mucha gente no hacen pausa en la vida, se casan, a los 3 días se casan con otro, salen de un trabajo, a los 3 días están en otro, salen de esta iglesia, a los 3 días están, y no hacen una pausa para ver qué es lo que sucede. Ahí tú te das cuenta cuando tú haces la pausa, que estás solo, que estás vacío y que necesitas a Dios. Amén. Que necesitas a Dios. Que muchas personas lo buscan en otros medios, lo buscan
cosas esotéricas, lo buscan en otras religiones, lo buscan en meditaciones, lo buscan en ejercicio, lo buscan en yoga. Pero fíjate que el ser humano necesita de eso que no es material para poder tener como una vida completa. Sin embargo, qué lamentable es que muy poco se hable de eso. Todavía me sorprende que cuando se habla de espiritualidad hay como una burla, de hecho, hasta un rechazo. O sea, te ven poco racional. Las personas dicen que no, que tú estás soñando, que estás pensando en otras cosas que no son ni siquiera reales ni palpables. Sin embargo, por lo que tú acabas de decir, el ser humano necesita de esa abstracción, de eso espiritual, que en el caso de nosotros es la fe en Jesucristo, que otras personas lo buscan en otros sitios, pero que lamentablemente eso no se promueve más, ese tema. Que todo va englobado en el tema de la identidad. O sea, si yo no tengo una identidad de quién yo soy y para dónde voy y por qué. Volvemos al principio. O sea, todos deberíamos tener una identidad, porque nuestra identidad inicial fue que Él no creó. Que Él no creó, pero no solamente lo que fue lo que tú dijiste, nos hizo imagen y semejanza de Dios. Exacto. Eso es algo muy grande, porque con esa declaración nosotros portamos la dignidad de Dios en nosotros. ¿Qué nos hace diferente de nosotros a los animales? Que nosotros portamos la dignidad de Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos ni un objeto, ni un extraterrestre, ni un animal. Por eso el tema de la identidad, porque cuando lamentablemente el mundo nos engaña en ese sentido y nos dice, ustedes tienen la voluntad de ser lo que ustedes quieran, nosotros estamos rechazando la mayor dignidad, la mayor identidad que todo hombre, o sea, que la tenemos de por sí, y nosotros le estamos diciendo a esa herencia, no la queremos. Yo no la quiero. Yo quiero ser una tierra, yo quiero ser lodo, yo quiero ser, pero yo lo decidí. Y ese engaño del enemigo y del discurso y del relato de estos tiempos es muy lamentable, y hacemos ese llamado. Hacemos el llamado a que no nos dejemos engañar con el tema de que el mundo nos está dando la oportunidad a nosotros de supuestamente ser libres porque nosotros decidimos. Todo lo que existe depende de algo. Exacto. Yo dependo de ti, tú dependes de mí, el sol depende de todo. Todos somos dependientes de algo. Cuando se menciona la libertad únicamente por tener un libre albedrío de hacer lo que a nosotros nos dé la gana, eso es mentira. Y estamos rechazando esa dignidad que Dios nos dio cuando nos dio su identidad. Amén, así es. Entonces, eso es bueno tenerlo presente. Claro, mira, me llega ahora así a la mente. Tú sabes que está muy de moda a nivel mundial tú tener más de una nacionalidad. Y tú puedes tener varias nacionalidades. Hay países que te pueden otorgar 3, o sea, que te aceptan. Hay otros que son 2. Y eso yo lo traigo como ejemplo, porque a veces nosotros queremos tomar más de una identidad. Ay, qué tema. Entonces, yo me voy. ¿Podemos cerrar aquí? No, espérate, okay. Que este chin es bueno. Ya mira, yo estoy asustado. Queremos tomar más de una identidad. Y queremos tomar una identidad en la iglesia, otra identidad en el grupo X y otra identidad en lo oculto. 3 identidades. Una está separada de la otra, y donde quiera que tú llegas, si llega a la iglesia, te dicen el varón. Si llega donde la familia, el nombre tuyo, fulano. Pero en la parte oscura, Satanás te conoce. En la parte oscura, ese grupo te conoce. Y a veces nosotros queremos tener esas identidades. Y en Cristo eso no es posible. El que le esté viviendo sepa que no tiene identidad en Cristo, aunque esté yendo a la iglesia. Puede engañar a nosotros que lo estamos viendo, pero ni a Dios ni al Espíritu Santo se engaña con esas identidades. Y eso se está practicando mucho. Nosotros como hombres de Dios, mujeres de Dios, a veces tenemos una identidad que es falsa. Cristo le llamaba a eso hipocresía. Una identidad falsa. ¿Tú sabes por qué?
porque como estamos yendo a la iglesia y estamos reflejando señales, tenemos elocuencia, tenemos un don de convencimiento, tenemos estrategia para convencer a la gente y manipulamos las emociones de la gente. Entonces, la gente cree que nosotros tenemos una identidad en Cristo. Sin embargo, el mismo Señor dijo, miren, lo importante es que el nombre suyo esté escrito en el libro de la vida, identidad. Sí, escogidos. Entonces ellos le dicen, pero Señor, en tu nombre hicimos señales, echamos fuera demonios, sanamos a la gente. Y él le dijo, apártense de mí, que no lo conozco. Ustedes no tienen identidad en mí por las señales que hicieron, porque esas señales las hice yo. Sí, es cierto. Que uno se cruza muchas veces en ese sentido. Uno cree que porque uno hace las cosas de Dios, los ejercicios de los Dios, ejercicios los de Dios, hábitos cristianos o espirituales. Gente que se viste de saco y corbata, que tiene elocuencia, que tiene un vocabulario cristiano, que se conoce los versículos bíblicos, pero entonces no tiene identidad en Cristo, porque tienen una mujer mudada, porque hablan mentiras, porque están en adulterio, porque la pornografía se lo está comiendo, porque la masturbación lo está matando. Sin embargo, dicen ellos que tienen identidad, no están escritos en el libro de la vida. Sí, o porque no vamos al hermano, simplemente. Cuando tú tienes un acta de nacimiento y tú vas a la junta, ¿tú sabes lo que hacen? Te buscan en el libro para ver si está correcto tu nombre o no. Y en este caso, Jesús le dice, a esos que tienen esas 3 o 4 personajes, no están escritos en el libro. Cierto. No es producto de eso, de los cambios que la iglesia efectúa como un tema de moda. O sea, fíjate que las iglesias van cambiando, como van cambiando los tiempos, y se van adecuando y van tomando la forma, porque si tú te quedas muy atrás, entonces eres muy conservador, eres muy rígido. No es producto de eso que se puede malinterpretar como diferentes identidades, o si hay camuflaje. Sí, mira, tú sabes que es verdad, uno debe ir evolucionando. Pero la palabra no evoluciona. La palabra siempre, dice la palabra, que es viva y eficaz. O sea, nosotros debemos ir evolucionando, pero siempre para el cumplimiento de esa palabra. No para yo adoptar el mundo a mi conveniencia y entonces aparearla con la palabra. No, es que el adulterio siempre va a seguir siendo adulterio y la mentira siempre mentira. El engaño y la extorsión siempre se van a llamar igual. Lo que pasa es que llega un momento en que nosotros no hace falta el amor y entonces lo pasamos por alto. Cuando tú tienes algo tan rutinario, cuando tú tienes algo por costumbre, lo mal hecho por costumbre ya deja de ser mal hecho. Sí. O sea, fíjate que una persona que está en el mundo y vive en adulterio y tiene una mujer hoy, o una mujer que tiene 2 o 3 hombres, en el mundo se ve como normal. Sí. Un filósofo, Foucault, hablaba de eso, de que lo que se normaliza ya se acepta. Ya se acepta. Se acepta como verdad. Sí. Entonces eso es lo que ha venido pasando. Ha venido pasando que las personas, por ejemplo, viven bajo un mismo techo, ya no conviven íntimamente una pareja. Sin embargo, como eso se volvió una costumbre de mucho tiempo, entonces ahí no hay problema. Sí, ahí hay un problema. Sí, no por el tiempo significa que lo que estén pasando sea algo bien. Exactamente. Entonces volvemos. Lo que falta es amor. No hay una identidad en Cristo. Yo tengo 20 años en el Evangelio, tengo 30 años en el Evangelio, pero yo no soporto a mi esposo. Yo no soporto a ese hijo. Yo no soporto a la vecina. ¿De qué evangelio que tú me estás hablando? Y me toca predicar del amor esa semana. ¿De qué que tú me estás hablando? Si tú no soportas
a esa persona. Si tú no soportas a ese que duerme contigo, a ese que tú criaste, tú crees que Dios va a recibir tu alabanza, tú crees que Dios va a recibir tu oración, que tú no lo ves. Imposible, que tenemos que ser coherentes. Sí, sí, sí. O sea, la vida de la persona que tiene una identidad en Cristo debe ser coherente. Lo que habla con lo que hace. Lo que cree con lo que practica. Y el amor que yo le tengo supuestamente a Dios, con quien primero tengo que filtrarlo, es por lo que me rodean. Si no estoy haciendo eso, ¿es porque no tengo identidad o es porque estoy cayendo en la tentación? Cuando tú caes en tentación, falla, eso no significa que tú no tengas identidad. Gracias. Tú puedes fallar. Okay. O sea, no tienes ¿cómo te digo? La anuencia de fallar, no tienes el crédito de fallar, fallaste. Ahora, el asunto es no quedarte en el fallo, no deleitarte en lo que caíste, no jactarte en lo que caíste, sino identificar que caíste y hacer el esfuerzo una y otra y otra y otra vez hasta poder fortalecerte y dejar eso. Amén. Porque el que tú caigas no te quita la identidad. Pedro cayó. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido que te vas a zarandear como a trigo. Y Pedro dijo: no, tú sabes que yo voy contigo hasta la muerte, cuenta conmigo, que yo soy de lo tuyo. Y Jesús le dijo: yo lo siento, pero tú vas a caer. Y Pedro cayó. Pero eso no le quitó la identidad. Qué bueno que tú estás diciendo eso, porque al principio pudiéramos sonar con hasta legalista en un sentido. Uh-huh. Y eso es bueno puntualizarlo, porque nosotros estamos en esta lucha. Claro, nosotros estamos en la carne, claro. Nosotros estamos peleando, como dice la palabra, la buena batalla. Y en muchas ocasiones, por diferentes formas, caemos. La tentación siempre está ahí presente y uno cae. Como tú acabas de decir, eso no significa que eso va a ser un motivo de justificación para yo deleitarme en esas cosas. Sin embargo, lo que queremos hacer notar es que tenemos que procurar y saber cuál es nuestra identidad, que nosotros somos hijos. Amén. Nosotros somos hijos de Dios, como el hijo pródigo que se fue, que gastó sus bienes, que hizo todas sus fiestas fuera. Él nunca dejó de ser hijo, y cuando regresó lo recibieron como hijo. Si mañana nosotros por alguna razón caemos, nosotros tenemos que saber que tenemos una identidad en Dios. Ahora, eso es diferente a cuando yo vivo una doble vida, que es lo que tú me mencionabas ahorita. Entonces, es como que seamos serios, como que seamos sinceros. Nosotros somos cristianos o no somos cristianos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Exactamente. Dios no puede ser burlado, y los únicos que no estamos engañados somos nosotros. Ahora, si mañana usted por alguna razón se derrumbó, olvídese, hermanito, hermanita, levántese, párese, como hizo el rey David, póngase su ropa de rey de nuevo y tire para adelante. Amén, así, de eso se trata. Y siempre lo digo, yo no soy bueno, no me recomiendo y no hago currículum. Yo lamentablemente... ¿Cuál es tu currículum? No, yo no. Tú le preguntas a mis hijos. ¿Tú quieres saber cuál es mi currículum? Tú te sientas con mi esposa y mis 2 hijos y le preguntas, ¿quién es ese? Y ellos te van a decir quién yo soy. Hay gente que no hace ese currículum así. Yo no puedo tener 20 años engañando. Yo puedo engañar a este, pero al otro no. Sí. Entonces, ¿qué te van a decir? Si fulano falla, fulano hace esto, pero él es esto y aquello. O sea, yo no me recomiendo. ¿Por qué siempre digo esto? Porque el que uno esté hablando de la palabra y esté trayendo verdades y trayendo herramientas, o a lo mejor alguien se siente juzgado, no es porque uno sea bueno, ni porque sea mejor que nadie. Dios nos libre. Si al contrario uno vive cada día esta batalla de uno mantenerse y poder hacer las cosas lo mejor posible. Amén. ¿Me entiendes? Pero es de eso que se trata. O sea,
todo lo que hablamos es para que nosotros podamos hacer las cosas correctas. Y primero me corta a mí. Esto es de identidad. Esto es tremendo. Porque yo le voy a exhortar a la gente. Cuando tú tienes una identidad en Cristo, tú tienes un parámetro de honestidad, de honra, de lo correcto, de la santidad, de la verdad, que te va a hacer levantarte a hacer lo correcto. Cuando tú tienes una identidad contraria, usted se levanta para seguir haciendo la bellaquería que usted estaba haciendo, porque esa es su identidad. Cuando usted tiene una identidad de una persona, hay gente que se identifica con un artista, gente que se identifican con un muñeco, con una estatua. Ahora, cuando tú tienes con quién tú te identificas, que tú ves que todo es correcto, cuando tú te levantas, tú a ese que va a imitar. A eso que yo estoy exhortando. Estoy exhortando a personas que muchas veces tienen la información de quién es Jesús, de información de familiares que le han predicado por años, padres que le han predicado por años a los hijos, tías y abuelos que le han predicado por años y tienen la información. Identifícate, saca tu carnet de Jesús, que no te vas a arrepentir. Amén. O sea, cuando tú sacas esa identidad, lo único que proporciona Jesús es positivo. Oye, te lo dice una persona que sabe de eso. Lo único que hace Jesús, desde que el principio de los tiempos, ¿tú sabes cuál fue la primera declaración que hizo Dios después que hizo al hombre? ¿Cuál? Fructifíquense. Te voy a bendecir y voy a bendecir todo lo que tú haces. Esa fue lo primero después que puso al hombre en la tierra. Y después que el hombre falló, que el diluvio se lo llevó, que quedó Noé y su familia, volvió y agarró a Noé cuando bajó del arca y le dije, te voy a hacer lo mismo que le hice a Adán. Te voy a bendecir a ti, a tu familia y todo lo que tú hagas. Esa es la identidad en Cristo. Amén. Vida eterna y bendición es la identidad en Cristo. Amén. Yo tomaría eso como una conclusión. O Bueno. si tiene algunas otras palabras. Bueno, es eso, o sea, es que hay que decírselo claro, la gente a veces no tiene una identidad clara. Puedo diferir de mucha gente. Por lo vivido, no tengo mucho tiempo en el Evangelio, lo que tengo son como 17 años. Pero por lo vivido, antes y después, yo llegué como a los 30 y pico, casi 40 al Evangelio. Y la diferencia de la identidad que yo tenía, la de ahora, es del cielo a la tierra. Entonces yo exhorto que al que me está viendo y al que tiene ya algún tiempo recorrido, alguna información, cambie su nacionalidad, cambie su identidad y venga a Cristo. Amén, amén. Bueno, gracias por estar con nosotros en Ever. Esperamos vernos en el próximo episodio. Así es. Dios le bendiga. Amén.